muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Mi nombre es Luis Méndez Trillo, yo soy presidente y socio fundador de Coldwell Banker Commercial en México. Somos una firma internacional de consultoría inmobiliaria profesional. Tenemos ya 10 años de presencia en México en la parte de bienes raíces comerciales, atendiendo principalmente los sectores de oficinas, industrial, venta de terrenos para desarrollos de gran escala. La parte de Coldwell Banker Residencial inició 11 años antes, ya tiene 21 años en el mercado, y este es un modelo de negocio a través de franquicias. Y nosotros desde Coldwell Banker Commercial nos hemos dado a la tarea de atender los sectores de alto perfil. Tenemos relación profunda principalmente con los grandes desarrolladores inmobiliarios del país, representando pues, proyectos de alto perfil como es esta Torre Virreyes, donde tenemos el gusto de tener nuestras oficinas, y hoy darles la bienvenida a nuestro socio IMSA, a quien en breve presentaré. Tenemos la fortuna de trabajar también con las fibras, estos potentes inversionistas institucionales, y con algunas de pues, las familias más importantes que tienen décadas invirtiendo en desarrollos comerciales en nuestro país. Es por ello que como especialistas en consultoría inmobiliaria profesional, siempre nos hemos dado a la tarea de buscar las máximas y mejores oportunidades de inversión para nuestros clientes. Y es por ello que hoy estamos pues de verdad felices, muy alegres y de manteles largos de poder presentar esta alianza estratégica, esta sociedad con IMSA, y quiero hoy presentarles a mi amigo y socio Mariano Capellino, quien es el CEO y fundador de IMSA. IMSA es una empresa americana de inversiones globales en real estate que a partir de hoy, 1 de junio, inicia sus operaciones en México. IMSA es reconocida internacionalmente como una firma de gran prestigio en inversiones globales, principalmente en Europa y en los Estados Unidos. A través de IMSA, y siguiendo con este compromiso de ofrecer más y mejores oportunidades de inversión a nuestros clientes de alto perfil, es que Coldwell Banker Commercial pone a disposición de nuestros clientes y amigos una nueva forma de invertir globalmente. Pues el día de hoy mi amigo Mariano nos explicará en qué consiste su visión y metodología de invertir en estos mercados que ofrecen rendimientos espectaculares, muy por encima de las fórmulas tradicionales que encontramos en México y en otros mercados. Personalmente, créanme que continuamente estamos analizando las diversas modelos de negocio, los diversos formatos, los diversos fondos, y es por ello que cuando conocimos esta metodología probada durante más de 20 años por Mariano y sus equipos, es que nos impresionó mucho la transparencia, el profesionalismo y la efectividad de los resultados que ofrecen a estas familias de alto patrimonio en los resultados. Entonces, bueno, pues sin más, yo quiero hoy pedirle a Mariano que nos platique un poco de en qué va, en qué consiste esta visión que hoy pone al servicio de los clientes y amigos mexicanos con alto patrimonio para invertir en estos mercados globales. Mariano, bienvenido, muchas gracias y gracias por tu confianza en venir a México, a invertir en México y acompañar a nuestros clientes en estas oportunidades de inversión global. Buenos días a todos, les agradecemos mucho la presencia hoy aquí, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo, así que doble mérito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luis, por la introducción, por la confianza y la amistad que nos ha regalado y que nos ha permitido que este plan de expansión que teníamos desde IMSA hace unos años, de poner un pie en México, hoy sea una realidad, y qué mejor que de la mano tuya, ¿no? Un experimentado profesional de más de 30 años en esta industria, y la verdad que es un honor poder compartir esta alianza contigo y que nos permitas entrar por la puerta grande a este gran país.
Así que, como decía Luis, somos una compañía americana de inversiones inmobiliarias, llevamos 20 años operando en distintos mercados, tenemos oficinas en Miami, en Detroit, que es otra ciudad importante de Estados Unidos, en Madrid, en Buenos Aires y bueno, a partir de hoy también aquí en Ciudad de México, ¿no? Nosotros nos enfocamos en trabajar para familias de alto patrimonio, principalmente de Latinoamérica, que buscan diversificar su inversión inmobiliaria en mercados desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. Hemos desarrollado una metodología durante muchos años que permite darle acceso a oportunidades de alto rendimiento y seguridad a nuestros inversores, y esto realmente veíamos que había mucho apetito en México por invertir a nivel global, y digamos, fue una gran oportunidad de conocer a Luis y a partir de ahí hacer una alianza juntos para que estas oportunidades de inversión a nivel global también sean posibles para mexicanos, ¿no? Entonces, en México vemos que hay un fuerte interés de aprovechar, digamos, las oportunidades que brinda el mundo, y bueno, estamos muy contentos de poder empezar a trabajar con inversores mexicanos. Yo quiero aclarar que, bueno, pues nuestros clientes, sobre todo estas familias de alto patrimonio, igual que representan a grandes fondos, esta oportunidad no es en lugar de, es además de las inversiones que se están realizando en nuestro país. Nosotros afortunadamente seguimos muy activos en México, en los sectores industriales, en los sectores residencial turístico, en los sectores comerciales. Muchos de nuestros clientes han mantenido sus inversiones en nuestro país, pero siempre existe este interés de diversificación en mercados sólidos, en mercados transnacionales, y sobre todo que ofrezcan una oportunidad de seguridad y garantía de mantener su patrimonio con transparencia y con rendimientos atractivos. Y es por eso que nosotros lo vemos esto como un complemento a sus inversiones, y creemos que es una manera de poder apoyar esta estrategia de diversificación. Era importante aclarar esto porque pues, nosotros tenemos afortunadamente hoy bastantes proyectos y bastantes trabajo en nuestro país, y esperemos que sí se mantenga esta oportunidad. Habrá oportunidad para preguntas y respuestas al final, que con mucho gusto esperemos tanto Mariano como un servidor poder responder al detalle. Y bueno, pues ¿por qué no nos cuentas un poquito, Mariano, de qué consiste esta estructura, esta metodología? Y yo creo que no hay nada más claro que nos platiques algunos casos específicos de éxito que han tenido en estos mercados de gran plusvalía. Como decía Luis, desde IMSA tenemos fundamentalmente dos aspectos muy diferenciales. Por un lado, es que conformamos estructuras llamados vehículos de inversión directa para cada familia basada en su perfil de riesgo. Esto implica que luego de conocer en profundidad a la familia y entender sus objetivos, preferencias, horizonte de inversión, perfiles de riesgo, creamos un vehículo a medida en donde cada familia es la única dueña del 100% de los activos. En el mundo de la inversión inmobiliaria existen los grandes fondos de inversión, en donde inversores tienen acceso a invertir, pero en forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo una participación en ese fondo, en la cual no tienen el control, y a su vez esos vehículos tampoco son conformados teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada inversor. Son vehículos genéricos, y a su vez esos vehículos están apalancados, quiere decir que contraen mucho financiamiento para maximizar el retorno de las inversiones. Eso implica que el riesgo al que exponen al inversor suele ser bastante alto. En nuestra metodología, cada inversor es el único dueño del 100% de los activos que conforman su portafolio de inversión, que creamos a medida para cada familia, ¿no? Eso es un aspecto muy diferencial.
Por otro lado, el segundo aspecto diferencial es los retornos que logramos a través de identificar los ciclos de los mercados. Cada mercado tiene un ciclo con 4 fases, que son recuperación, expansión, corrección y recesión. Y estos ciclos, dependiendo del mercado, demoran entre 10 y 20 años generar todo ese ciclo. Entonces, nuestro trabajo es identificar aquellos mercados que han sufrido profundas crisis y se empieza a vislumbrar la recuperación. ¿Eso qué permite? Cuando un mercado cae fuerte, genera que la recuperación se dé a altas tasas anuales de retorno, ¿no? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos en el año 2009 sufrió una crisis muy fuerte y cayó en torno al 50% el valor de los activos inmobiliarios. La recuperación se dio aproximadamente en 5 años. Entonces, entre el 2010 y el 2015 los activos habían duplicado su valor, es decir, habían tenido una tasa de recuperación de prácticamente un 13% anual. En el largo plazo, la tasa de apreciación de un inmueble anual es equivalente a la inflación. Por lo tanto, la tasa real, como se le llama en el mundo financiero, es 0. Entonces, si aprovechamos estos ciclos, esta variable que es la tasa de recuperación, esa sola variable ya nos está proporcionando rentabilidades de más del 10% anual. A su vez, al entrar en un mercado en crisis, hay gran cantidad de inmuebles que están en manos de los bancos y que se ejecutan en subastas públicas. Nuestro expertise que hemos desarrollado es adquirir justamente ese tipo de activos en subastas y en bancos que se adquieren muy por debajo del valor de mercado, en torno al 30% debajo del valor de mercado. Entonces, eso produce otra variable y otra fuente de rentabilidad que hace que, sumado al rendimiento tradicional que nos brinda un inmueble por alquiler, sumándole estas dos variables de compra debajo del valor de mercado y tasa de recuperación acelerada, logremos superar los 2 dígitos en todos los casos en moneda dura, es decir, en dólares o en euros, que son retornos muy atractivos para la inversión inmobiliaria. Para que se den una idea, los grandes fondos de inversión inmobiliaria en los últimos 20 años han tenido retornos en torno al 8% anual, pero apalancados, es decir, tomando una deuda del 70%. Nosotros llevamos más de 15 años obteniendo un track record del 13% anual para nuestros inversores sin apalancamiento. Y en aquellos casos que el inversor eligió tomar deuda, ha logrado alcanzar hasta 30% de rentabilidad anual. Gracias. ¿En qué inmuebles o en qué países están invirtiendo estos fondos? Simplemente le dan a uno un rendimiento prometido que suele ser del 7-8% anual. Aquí la gran diferencia del modelo que presenta IMSA es 1. El modelo se hace a la medida de la solicitud de la familia. Es decir, puedo decir, quiero invertir en locales comerciales en Madrid, o quiero invertir en hoteles en Mallorca, o quiero invertir en oficinas en Barcelona. Está hecho ex profeso a la medida exacta y quedan esos inmuebles suscritos en el patrimonio de esta familia específicamente. Y 2, vamos a estos mercados una vez que se ha identificado que tras una crisis se está dando ya este ciclo de recuperación, es decir, todos los ciclos inmobiliarios siempre, en todos los lugares del mundo, hay subidas y bajadas. Y la habilidad que ha desarrollado el equipo de Mariano es que identifican cuando ya después de que tocó la parte más baja del ciclo, hay evidencia de recuperación. Y eso nos garantiza que estamos comprando los inmuebles con un descuento importante a los bancos que ya los tienen en su poder, y que entonces al comprarlos con un descuento de menos 25-30% y hay evidencia de recuperación, nos garantiza que estamos comprando muy barato y que en el corto plazo, digamos 3-4 años, el valor de esos inmuebles se va a apreciar de tal forma que nos garantizan ese más de 10% de apreciación del valor en un corto plazo. ¿Es correcto? Bueno, pues así es que nos emocionó mucho poder ofrecer este tipo de oportunidades. Imagínense,
rendimientos sin financiamiento de más del 10% en euros, pues eso nunca lo habíamos visto nosotros, y es por eso que dijimos esto se lo tenemos que acercar a nuestros clientes y amigos. Gracias, Luis. Para que ustedes tengan una idea, hoy el retorno de la inversión inmobiliaria global tradicional, es decir, compro un activo o un inmueble y me lo quedo 30 años, está en torno al 3 o 4% anual. Con nuestra metodología hemos logrado triplicar ese retorno. A valor nominal, es decir, sin tener en cuenta la inflación, compramos un inmueble hoy y nos lleva alrededor de 30 años duplicar su valor, dado que generalmente aprecian a una tasa de inflación de Estados Unidos que está en torno al 3%. Por ejemplo, los últimos 100 años la tasa de apreciación de un inmueble en Estados Unidos fue un 3,1% anual. La inflación fue el 3%, con lo cual a la tasa de apreciación nominal, que es el 3,1%, del resto de la inflación, que fue el 3%, la tasa de apreciación real fue tan solo el 0,1%. Vivienda, oficinas, locales comerciales, logístico, cada tipo de inmueble tiene un ciclo distinto, en donde en el mismo momento, en el mismo mercado, conviven inmuebles que están subiendo fuertemente, inmuebles que ya no suben y están como mesetados, inmuebles que bajan. Por ejemplo, en el año 2015 en Estados Unidos, los inmuebles premium muy bien ubicados en Miami o Manhattan ya habían recuperado todo lo perdido. Pero los inmuebles del sector clase media, que habían caído muy fuerte y seguían bajando, recién tocaban fondo en ese entonces, en el 2015. ¿Por qué? Porque generalmente el inmueble clase media depende de que la economía se recupere, de que los bancos vuelvan a financiar a los segmentos de clase media, y eso demora muchos más años, dado que los inmuebles premium son adquiridos generalmente por gente de poder adquisitivo, que generalmente, habiendo una crisis, no pierden ese poder adquisitivo, y a su vez por el ingreso de inversores extranjeros que vienen en búsqueda de oportunidades. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que no todo el mercado funciona del mismo modo, sino que cada tipo y segmento de activos tienen un ciclo distinto dentro del gran ciclo de un determinado mercado, ¿no? Yo quiero agregar algo importante a lo que está diciendo Mariano. Creo que uno de los errores más recurrentes, y corrígeme Mariano, que cometemos los extranjeros al ir a otro país, es que pues normalmente pensamos que lo evidente es ir a comprar un inmueble comercial en los lugares más conocidos, más famosos, más de moda, y ahí no están las grandes oportunidades. Es como si alguien viniera aquí a México, un extranjero, y dice, pues voy a comprar un edificio en Paseo de la Reforma o en las Lomas de Chapultepec porque ahí está la oportunidad. No, ahí están los mejores edificios y sin duda los más apreciados, pero aquí no van a encontrar los grandes descuentos, porque es evidente que quien tiene inmuebles en estas zonas premium, pues nunca van a ofrecer los descuentos que se pueden encontrar en otras zonas en la Ciudad de México, donde hoy, por la crisis, podrían encontrar muchos descuentos muy superiores, y sobre todo si estamos saliendo de una crisis. Y eso pasa en todos los países. Por eso ir de la mano de un experto conocedor de los mercados nos va a llevar a decir, a ver, espera, sí hay oportunidades en Madrid, pero no están en las zonas principales de mayor prestigio y reconocimiento turístico. Hay que ir primero a identificar en qué segmentos, en qué sectores, si es en lo comercial, si es en las oficinas, si es en el turismo, y de esos sectores, en qué zonas están esas oportunidades. No es en lo evidente suele ser el error tradicional de ir a comprarlo más caro. ¿Es correcto? Exactamente. Además, nosotros operamos con una lógica diferente a la que opera el sector inmobiliario, es decir, cuando al sector inmobiliario le va muy bien, hay muchas ventas, los precios suben y demás, para nosotros ya es momento de salir de ese mercado. Y cuando el mercado está en plena crisis, no hay actividad, no hay inversión, no hay compradores, hay ejecuciones hipotecarias, los inmuebles pasan a los bancos y demás, es el momento en el cual nosotros entramos. Por ejemplo, en el año 2000, nosotros desde el año 2008 al 2015 estuvimos muy activos en nuestro mercado, en el cual empezamos en el 2001 a invertir, que es la Florida, Miami y alrededores. En el año 2015
con la llegada de muchos extranjeros que venían a comprar propiedades y la recuperación del mercado, ya no podíamos hacer nuestro negocio de comprar con fuerte descuento en los bancos y en subastas. ¿Qué hicimos? Hacíamos 5 años que veníamos investigando 2 mercados que nos llamaban la atención. Número 1, Detroit, que era la ciudad más devastada del mundo y de Estados Unidos, que había caído en bancarrota en el año 2014. La ciudad no tenía ni luz ni agua, o sea, era un caos total, casas quemadas, incendiadas, o sea, daba miedo ir a Detroit. Pero bueno, lo veníamos siguiendo muy de cerca porque estábamos esperando, como decía Luis, cuando se empezaba a manifestar esa evidencia de que había un cambio de tendencia y iba a empezar a recuperar. Y de la misma forma veníamos mirando a España, que la crisis había empezado en el 2009 también. Pero a diferencia de Estados Unidos, que había caído muy rápidamente, en España caía año a año muy poquito. Con lo cual nos dimos cuenta que recién en 2015-2016 había tocado fondo y era el momento de entrar. Entonces, en ese momento decidimos trasladarnos nuestras inversiones a Detroit, que era una ciudad que comprábamos propiedades a $10.000, $15.000 la unidad, a $100 el metro, $200 el metro, increíble. Y a España, que había 280 billones de euros en manos de los bancos. O sea, el máximo nivel de exposición en los bancos fue en el año 2015. Y así también, comprando activos a valores 300, 400 euros el metro cuadrado, que parecían ridículos, ¿no? Y que la verdad que no se podían creer. Post-COVID, ¿qué pasó? Estados Unidos fue el mercado más beneficiado. Generalmente cuando hay crisis a nivel mundial, el dinero, digamos, como dicen algunos financistas, es cobarde y va a los países desarrollados en donde la gente encuentra más seguridad. Sumado a eso, una política expansiva que hizo que bajen fuerte las tasas de intereses de préstamos hipotecarios en Estados Unidos, y eso generó un boom, porque mucha gente que no podía acceder a la vivienda, con esta baja de las tasas de intereses pudo acceder. Mucha gente que tenía una vivienda que por ahí estaba un poco justa, pudo vender su vivienda y ir a una vivienda más grande. O sea, eso generó un dinamismo tremendo. Tal es así que a pesar del COVID, fue el único mercado del mundo que el volumen de operaciones fue un 22% por encima que el año anterior. O sea, el 2020 tuvo un 22% por encima de lo que fue 2019. El stock que hay hoy es el más bajo de la historia. Hacía de 1968 que no había un stock tan bajo. Hay tan solo 1,9 meses de stock. La apreciación que tuvo el año pasado fue en torno a un 11% anual, que es una locura, con lo cual Estados Unidos está viviendo un boom con los valores más altos de la historia, con lo cual nosotros todo el inventario que tenemos lo estamos vendiendo. Hoy es un momento de vender, no entrar, ¿no? Sí es cierto que, como en todo el mundo, se vio afectado el sector comercial, oficinas y locales comerciales, con lo cual allí selectivamente en algunos mercados hay ciertas oportunidades, pero lo que es el mercado residencial, el mercado de multifamiliares, que son edificios también de uso residencial, y el mercado logístico está en sus máximos históricos, ¿no? Entonces nosotros ya vemos demasiado arriesgado entrar en este momento cuando los valores ya están muy muy altos, ¿no? Es como que estamos en la cima y es peligroso. Generalmente en la cima hay que salir, no entrar. Entonces, ¿cuál es el mercado más atractivo hoy del mundo? Hay que remitirse a cuáles fueron los países más afectados. España es el país más afectado del mundo, cayó el 12% del PBI. España es un país que vive del turismo. Imagínense ustedes, 18 meses ya vamos a llevar prácticamente sin turismo. El turismo aporta el 15% del PBI. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos aporta solamente el 7,5%. Entonces, imagínense, los taxis no tienen trabajo, un kiosco no tiene trabajo, un bar no tiene trabajo, un restaurante no tiene trabajo, los hoteles vacíos. O sea, el nivel de actividad hotelera bajó un 80%. O sea, entonces eso está generando que muchas empresas no puedan seguir adelante y los bancos empiecen a ejecutar nuevamente propiedades y se están llevando adelante muchas oportunidades. Hay muchísima oportunidad. Por otro lado, España es el país que más creció en los últimos 30 años el turismo. La competencia siempre en turismo de España fue Estados Unidos, México, Italia
y Francia. Y si nos retrotraemos a 30 años atrás, el único país que cuadruplicó el volumen de turistas fue España. El resto de los países competidores tan solo duplicó el volumen de turistas. Con lo cual hay mucha oportunidad de entrar en hotelería, por ejemplo, porque hoy los hoteles están muy baratos. Entrar en locales comerciales donde va el turista. Hace 1 año y medio que no hay turista. Entonces hay locales vacíos muy baratos. Oficinas, lo mismo, hay mucha oportunidad. Entonces es el momento de entrar en España. A diferencia de otras crisis, el volumen de liquidez que hay de dinero es enorme, dado que la competencia de la inversión inmobiliaria es la inversión financiera. Y los bonos, o sea, la renta fija que se le llama, están en sus mínimos históricos. Un bono en España hoy rinde 0,50 anual. Un bono en Estados Unidos rinde un 1 o un poquito más, 1,25. Cuando generalmente la inversión inmobiliaria rendía el doble que estos bonos. Y hoy está rindiendo entre 5 y 10 veces más, dependiendo los bonos de qué país sean. Entonces, hay mucha migración de dinero que estaba invertido en renta fija en lo financiero, yéndose al negocio inmobiliario en búsqueda de mayores retornos, ¿no? Y eso hace que la ventana de oportunidad de la recuperación del mercado va a ser muy corta. Con lo cual, el mismo proceso que se está viviendo en Estados Unidos de este boom, está empezando recién a llegar a Europa, y preveemos que en los próximos 18 meses digamos, se va a ir manifestando lo mismo que se está manifestando en Estados Unidos. El tema de las tasas muy bajas están generando un apetito en los países desarrollados muy fuerte en todo lo que es la inversión inmobiliaria, y eso va a hacer que en los próximos 3 y 4 años se generen fuertes apreciaciones, con lo cual hay una oportunidad enorme. Todo un reto, que es una verdadera proeza, hacer estos análisis que el equipo de Mariano constantemente están haciendo, evaluando no solo los diferentes países, los mercados de los diferentes países, en qué ciclo se encuentran, sino por ciudad, por segmento y por oportunidad. Y es lo que IMSA trae a la mesa para nuestros inversionistas. La gran oportunidad de traer, ahora sí que como decimos en México, peladito y en la boca, la oportunidad específica y expresa a la medida de la oportunidad que cada uno de nuestros inversionistas busca, en el rango de valor de su inversión, en la zona y en lo que quieren. Quiero explicar que cuando hablamos de bienes raíces comerciales, estamos hablando de cualquier inmueble que no tiene un destino habitacional. Cuando hablamos del multifamily, por ejemplo, son estas inversiones de edificios completos con muchos departamentos en la renta. Cuando hablamos de comercial estamos hablando de locales comerciales, retail, que se dice en inglés, oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, todos estos inmuebles que no tienen un destino habitacional, y es donde básicamente estas oportunidades comerciales, hablar de inversiones en bienes raíces comerciales, se distribuyen en los diferentes segmentos, y es donde está la gran oportunidad y el expertise de IMSA, más que pensar en una casa o en un departamento para habitarlo yo. Eso es, también puede haber oportunidades, pero no es ahí donde está la gran oportunidad para los inversionistas. Lo quería aclarar, pero es toda una proeza, es toda una muy sofisticada tarea que los analistas del equipo de IMSA están realizando continuamente para realmente traer estas oportunidades en tiempo y forma y aprovechar esa coyuntura de ciclo, de momento, de especialidad, en que uno pueda, toda esta información que nos comparte Mariano, aprovecharla en un momento justo que nos da este retorno y esta oportunidad. De cada país, ciudad y barrio en el cual operamos, tenemos trimestralmente un reporte de la evolución del precio. Entonces, ¿cómo hacemos para definir cuándo entramos a un mercado? En España, por ejemplo, veíamos la caída trimestralmente durante 7 años consecutivos de los inmuebles, por ejemplo, residenciales en Madrid. En el 2015 empezamos a ver un cambio de tendencia, que esa caída se empezaba a revertir y empezaba a haber apreciaciones en vez de caídas. Entonces, una vez que se generan 2 o 3 trimestres en donde vemos que es sostenida e incremental esa apreciación, es ahí cuando decimos, llegó el momento, ahora sí.
Entonces, esa es un poco, gracias Luis por permitirme comentar esto que me parece bastante valioso. Pues creo que ha quedado claro que es un arte. Yo dije proeza, pero es un verdadero arte y hay que tener el conocimiento técnico, la experiencia inmobiliaria y el equipo para estar haciendo este análisis. Y es lo que hoy trae IMSA México al mercado, a la oportunidad de los inversionistas que buscan estos altos rendimientos en mercados globales, internacionales, en productos de alta calidad, y por eso estamos tan contentos. Creo que es el momento, Mariano, si me lo permites, de abrir espacio para preguntas. Validado por NACRA. NACRA es la casoteca número 1 del mundo, en donde todas las escuelas de negocios del mundo se nutren para capacitar a sus ejecutivos en sus maestrías y posgrado, ¿no? Entonces, escribimos en caso IMSA toda nuestra metodología para que sirva para gente que le interese la inversión en real estate, se pueda nutrir de todas las alternativas que existen, que a las que ya existían le sumamos nuestro modelo que tiene determinados aspectos diferenciales que lo hacen único, ¿no? Y fue aprobado en el año 2016 en Las Vegas, y hoy ya forma parte de esa casoteca que le permite a determinadas escuelas de negocio del mundo poder compartir y utilizarlo como trabajo de estudio con sus alumnos, ¿no? Sí, aquí lo que estamos validando nosotros desde Coldwell Banker Commercial y un servidor con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial en nuestro país es pues que INSA ha acompañado inversiones por más de $500 millones con pues éxito probado de rentabilidades arriba del 13% promedio sin apalancamiento. Esto no se logra en nuestros mercados si no es con un equipo verdaderamente sofisticado y profesional. Por eso estamos tan contentos nuevamente. Y bueno, yo sí lo quiero abrir ya para preguntas y respuestas. No sin antes nuevamente agradecerles su presencia esta mañana y de verdad gracias por acompañarnos en este evento tan importante para la industria inmobiliaria en México. Muchas gracias. Pasamos al punto crítico. Me gustaría preguntarles cuál fue el principal reto para que llegara esta alianza, y mencionaron por ejemplo España y la situación económica que vivió México. ¿Cómo anda en ese aspecto o este es el momento correcto en el que precisamente por la situación económica de México decidieron formar esta alianza? Gracias. Si quieres hablar de España. Sí, como comentábamos, España y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos han recibido mucha liquidez, se ha generado mucho ahorro durante este tiempo, y al rendimiento financiero de bonos y acciones haber caído tanto, hoy el apetito por real estate es enorme, con lo cual esto nos hace pronosticar una recuperación muy rápida del mercado. Entonces, nosotros generalmente, como hablábamos, construimos la rentabilidad a base de 3 variables, que una es la variable de renta, de alquiler, que es la tradicional. Nuestro modelo lo que agrega son 2 variables fundamentales, que inclusive aportan más rendimiento que la renta, que son el descuento en la compra, que es el que hoy nos permite obtener en España, pero lo otro que es sumamente importante es la tasa de recuperación, que sea lo más rápida y acelerada posible. Entonces, en referencia a eso, lo que hoy vemos en España, que conviven esas 2 variables que nos van a permitir obtener altos rendimientos, es acceder a oportunidades muy interesantes, que va a ser por poco tiempo porque hay mucho fondo y mucha liquidez en búsqueda de ellas, y a su vez, digamos, eso nos permite entrar con un descuento importante, pero a su vez la recuperación va a ser muy rápida. Entonces, la combinación de esas 2 tasas sumada a la tercera, que es la rentabilidad por alquiler, nos van a permitir obtener unos rendimientos extraordinarios estos próximos 3 a 5 años. Respecto a México, aquí tenemos al experto, pero les voy a dar mi humilde opinión. Y no tanto de México, sino que a nivel Latinoamérica, Latinoamérica tuvo un boom desde el año 2005 al 2014-15, en
el cual resistió muy bien la crisis de los países desarrollados del 2008 y 2009, no afectó tanto como a Europa y Estados Unidos en aquel entonces, con la suba de los valores de los commodities, mucha expansión que tuvo Latinoamérica, pero luego ya entró en una fase, digamos, de llegar a sus máximos valores y empezaron una fase de corrección que empezó así por el año 2017-18, con lo cual a nosotros, digamos, previo al COVID veíamos que todavía estaba en esa fase de corrección y que ahora de alguna manera se está profundizando, dado que Latinoamérica no recibió la ayuda económica que recibieron los países desarrollados. Por lo tanto, la salida de esta crisis del COVID le va a demandar bastante más tiempo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que nuestra premisa para entrar al mercado es cuando ya tenemos evidencia de que va a haber una recuperación fuerte, todavía no la estamos viendo en Latinoamérica, dado que vemos que todavía le queda espacio de corrección, o sea, de baja, para que después empiece ese rebote. Con lo cual es difícil, digamos, predecir cuándo va a ser, porque cada mercado hay infinitas variables, pero creemos que en los próximos 2 o 3 años vamos a terminar viendo este ajuste que resta para recién a partir del 2024-2025 ver una posible recuperación fuerte. Con Mariano habló de 3 variables que son fundamentales para tener evidencia de que ya el ciclo va para arriba. Creemos que no es el caso en México. Lo que hemos visto post-COVID es una baja en las rentas, estoy hablando de los bienes raíces comerciales, bajan las rentas de oficinas, bajan las rentas de centros comerciales, bajan las rentas de este tipo de inmuebles, excepto lo industrial, que está muy sólido y fuerte, pero los descuentos en la compra todavía no se ven. O sea, hoy quien quiere comprar con grandes descuentos no está encontrando estos precios, no vemos los remates aún, y mucho menos una evidencia de recuperación de salida de la crisis. Entonces, creemos que, ¿qué quiere decir esto? Que falta que el ciclo de caída se dé, no sabemos en cuánto tiempo va a ser, probablemente, coincido con Mariano, sean 2 o 3 años más para tocar fondo y empezar ahora sí en ese ciclo de recuperación, donde será la gran oportunidad para sí entrar con los precios más bajos de descuento y en una franca recuperación del ciclo. Siempre ocurren estos ciclos, lo que no tenemos es una bolita de cristal para saber cuándo va a ser esto, pero hoy sí ya es la recuperación en España y es ahí la oportunidad. En otros países durante la pandemia, ¿cuáles son las zonas que se encuentran atractivas actualmente en México y cómo se observa el mercado del sureste mexicano? Bueno, el mercado mexicano durante la pandemia no fue diferente a lo que sucedió en otros países, porque pues, ahora sí que fue un lockdown global, nos guardaron a todos, esta fue una crisis, el coronavirus no respetó a nadie ni a nada, y nos guardaron a todos y bueno, el fenómeno fue bastante parecido en casi todos los mercados, afectó primordialmente al segmento comercial y de oficinas, y benefició al segmento de logística por todas las ventas digitales que se hicieron a distancia, y ese es un mercado que hoy está súper dinámico en todo el mundo, y México no es la excepción. Estamos viendo la contratación cada vez más demandante de entrega de bodegas de última milla, que se le llama, por toda esta venta en internet que se sigue generando en todas las ciudades. ¿Cuáles son los sectores menos afectados? Pues yo diría nuevamente el industrial y el turístico. Hay una recuperación muy clara en nuestro país de esos 2 sectores, sobre todo las bellezas naturales y la infraestructura turística que tenemos en nuestro país son muy atractivas también por el fenómeno del teletrabajo, que se confirmó esta posibilidad para nuestros vecinos del norte, y hay una demanda importante de ejecutivos norteamericanos y canadienses que están realizando teletrabajo desde nuestro país en zonas muy atractivas, como pueden ser en el sureste. El sureste está potente, hay mercados que están hoy ya con niveles de ocupación como incluso mejores que pre-COVID. Estamos hablando de toda la Riviera Maya. Mérida está impresionante su actividad, y entonces
pues son mercados que se están respondiendo y reactivándose con una inmejorable oportunidad de progreso. Buenos días, Karen Guzmán del Milenio. Preguntarles cuántos son los proyectos en los que están invirtiendo actualmente, Luis. ¿Cuál es la intención de inversión? ¿Hay interés de seguir invirtiendo en el país en temas inmobiliarios? Y en cuanto al segmento de oficinas, ¿ya se puede ver algún tipo de recuperación en la ocupación después de la caída y al primer trimestre de este año? Y también, ¿cuál sería los desafíos más grandes que tienen las familias mexicanas al buscar invertir en Estados Unidos, en Europa? ¿A qué se enfrentan? Y si hay bastante interés de ellas. Gracias. Gracias. Bueno, primero, nosotros no invertimos, nosotros somos comercializadores, pero nuestros clientes básicamente están hoy siguiendo adelante, y sobre todo estas fibras, estos fondos de inversiones en bienes raíces que cotizan en bolsa, proyectos de usos mixtos. Básicamente son proyectos que tienen un componente comercial, un componente de hotel, un componente de oficinas, que son proyectos de usos mixtos y residencial. Y han demostrado que estos proyectos son autosustentables y son los que traen una atracción importante, que benefician de una manera directa el entorno que los acompaña. Y vemos que esos proyectos de gran escala se van a seguir dando porque pues han demostrado ser bastante eficientes en que traen una solución integral y entre ellos mismos se nutren unos a otros. La gente le gusta trabajar, divertirse y vivir en sitios bastante cercanos. También otra demanda, pues sabemos que la demanda de vivienda sigue siendo importante en nuestro país. Somos un país joven, somos un país donde se siguen casando y naciendo muchos niños, y esa demanda persiste, y el reto es cómo satisfacer esa demanda con producto adecuado en calidad y precio, y hay segmentos de interés medio, bajo y bajo, que tiene un gran reto de demanda por abastecer. Ahí seguiremos viendo también un desarrollo importante. El tema de oficinas es uno de los sectores más afectados a nivel global. México no es la excepción. No hemos visto una recuperación ni remotamente. Este primer semestre del año creo que será sin duda alguna uno de los peores, sino que el peor registrado en los últimos 25 años, por la bajísima actividad de absorción. Hay una incertidumbre del nuevo comportamiento en este uso híbrido entre la oficina tradicional y el teletrabajo, que creemos que será un ajuste que será integrando paulatinamente. También hay evidencia de la necesidad y el deseo de un porcentaje altísimo de la población de regresar a su sitio de trabajo, pero esto va a ser poco a poco, gradual. Tenemos confianza en que así será, y tenemos también la creencia en que a partir del segundo semestre de este año muchos de los requerimientos de oficina que están detenidos se activarán y empezaremos a ver una recuperación del sector de oficinas a partir del segundo semestre de este año 2021. En cuanto a la tercera pregunta, se la dejo a María. Bueno, el desafío, la primera pregunta que se debe preguntar a una familia al momento de invertir en real estate es si su propósito es, digamos, mantener su patrimonio y conservarlo al patrimonio solamente, o a su vez quiere incrementar el patrimonio logrando altos rendimientos, ¿no? Si un poco el propósito de invertir afuera es solamente mantener su patrimonio, la tiene un poco más fácil, digamos, porque cualquier inmobiliario, broker local en cualquier mercado le va a poder ayudar, digamos, a comprar un activo a valor de mercado y que pueda refugiarse y tener tal vez una renta, ¿no? Ahora, si quiere obtener altos rendimientos, va a tener que buscar un partner, digamos, y ahí entran dos variables: una inversión directa, que debería buscar un partner que tenga alcance global para poder leer estos ciclos y guiarlo en qué mercados entrar, con una ejecución local, es decir, con una gestión local que le permita adquirir los activos, gestionarlos y luego desinvertir.
si elige ir por el lado de la inversión directa, digamos, y no a través de un fondo, que sería la inversión indirecta, es importante que el partner que elija tenga los intereses alineados, es decir, que tenga beneficios si la inversión es exitosa, ¿no? Finalmente, en el mundo de la gestión de fondos existe lo que se llama fee de éxito, en donde el gestor que gestiona compañías como la nuestra, por ejemplo, empieza a obtener su beneficio a partir de que logra un retorno mínimo para la inversor. Entonces, ahí hay una alineación de intereses, es decir, el gestor trabaja con un propósito de superar ese rendimiento, porque si no, no gana dinero. Entonces, eso es clave. Por otro lado, el gestor le tiene que ayudar a entender los mercados y, en función al perfil del inversor, las preferencias que tiene, los objetivos, el horizonte temporal de cuando quiere salir y demás, ayudarlo a armar un plan estratégico que esté conforme a su perfil, para que la familia se sienta cómoda, digamos, con esa inversión, y que a su vez luego tenga la capacidad de ejecutar esa inversión, es decir, la posibilidad de conocimiento para adquirir activos en banco, en subastas, que tiene una complejidad enorme, y luego gestionarlos, agregando valor, es decir, en lo que es inversión de real estate hay diferentes estrategias, ¿no? Las que más agregan valor, digamos, son las estrategias de oportunistas o distress o value add, que se llama, que justamente es valor añadido, que implican mucha gestión en el activo, es decir, comprar un activo que tal vez esté con obsoleto, digamos, hay que remodelarlo completamente y luego buscar a un inquilino o un comprador para vendérselo o alquilárselo, es decir, cuanta más gestión se le hace al activo, más posibilidad de ganar dinero tienes. El tema es que hay que saber llevar adelante esa gestión. Muchas veces el inversor ante una determinada inversión dice, no, es muy riesgosa. Pero hay que separar el riesgo del activo y el riesgo de la gestión. Entonces, si el inversor no lo sabe hacer o no tiene los recursos o el equipo para hacerlo, tal vez le parezca riesgoso, pero si contrata a un profesional que es experto en llevar adelante esa gestión, es decir, la inversión se le quita mucho riesgo, ¿no? Pero básicamente creo que es importante tener en cuenta esas cuestiones. El partner que se va a elegir es clave y que esté alineado los intereses para que ese partner gane. Si la inversión es exitosa, también es otra cosa sumamente importante para que la familia se sienta cómoda, y también que haya máxima transparencia en la inversión, es decir, que todo, como dicen, esté arriba de la mesa y que no haya nada oculto, ¿no? Que bueno, muchas veces suele pasar. Yo quiero aclarar este punto nuevamente. Estamos hablando de inversiones arriba de $1 millón o de euros, y estamos hablando a través de bienes raíces comerciales, de un edificio de oficinas, de locales comerciales, de centros comerciales, de hoteles. Por eso es que habla de un partner, operador o gestionador. No estamos hablando de ir y comprar un departamento, una casa, un tipo de inmuebles pues, que no requieren de gestión. Entonces, por eso es que estamos hablando de este perfil de inversionista que busca inmuebles que requieren de un administrador profesional para obtener los máximos beneficios y retornos. Pues yo creo que si no hay alguna otra pregunta, no nos va a restar más que de verdad agradecer nuevamente la presencia, agradecer a Mariano y a INSA su confianza en México, que traigan un modelo tan revolucionario, tan novedoso, tan profesional, tan selectivo y tan adecuado para estas familias de alto patrimonio que buscan diversificar sus inversiones en países que ofrecen esta posibilidad de seguridad patrimonial con altos rendimientos, como lo está haciendo IMSA en España. Bueno, muchas gracias, Luis, nuevamente por la confianza y a todos los presentes por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Sepan que pueden contar cada vez que lo necesiten con la opinión nuestra de inversiones globales y también la inversión que lleva con 30 años de experiencia y una trayectoria reconocida. Y bueno, sepan que estamos aquí para cualquier inquietud que tengan a la hora de conocer inversiones globales en real estate, para poder contestar cualquier tipo de consultas. Muchas gracias nuevamente.
gracias a todos. Gracias.